declaremos la fortaleza de nuestro Dios. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás, tú no me dejarás, no me dejarás jamás. 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 Bueno es Dios, oh, bueno es Dios.
mi Padre y mi Padre me ama. Soy tu hijo y tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi Padre y mi Padre me ama. Bueno es Dios, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, me rodeas hoy con una canción de liberación. El mar tuvo que huir estando ante ti. Temores ya no hay y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Me escogiste, Dios, tu amor me encontró. En tu familia, Dios, he vuelto a nacer. Tu sangre fluye en mí. Aún antes de nacer, aún antes de nacer, me escogiste, Dios, tu amor me encontró. En tu familia, oh Dios, he vuelto a nacer. Tu sangre fluye en mí y ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo
hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, somos hijos tuyos. Fuiste a la cruz, Señor, por nosotros, para establecer un puente, Dios, para llegar al Padre, para entrar con toda libertad al lugar santísimo. Señor, gracias porque este día, que es un día tan particular para la humanidad, el día del trabajo, elegimos estar en este lugar a esta hora, Señor. Elegimos venir a pesar de la lluvia. Elegimos venir a ministrar tu corazón. Venimos a levantar nuestra voz. Venimos a declarar que somos hijos tuyos. Dice tu palabra, Señor. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Y Jesús respondió: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Somos libres, Señor, porque tú nos liberaste del pecado. Mientras debiendo hacer lo bueno hacíamos lo malo, esclavos éramos del pecado. Pero cuando tú llegaste y moriste por nosotros en la cruz y nos compraste con un precio de sangre, nos hiciste libres, verdaderamente libres. Libres de la culpa, libres del rechazo, libres de la falta de perdón, libres de una autoestima dañada, libres, Señor, de las obras del enemigo. Nos hiciste libres. Y tomamos ese texto que dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso cuando cantamos esta canción: abriste el mar para que yo cruzara. Tu gran amor ahogó el temor. Y no solo el temor, también ahogó la culpa, Señor. Y todo lo que nos angustia y nos deprime y nos saca del propósito. Por eso cantamos esta canción: abriste el mar para que yo cruzara. Tu gran amor ahogó el temor. Ven, Dios. Amor ahogó el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Abriste el mar, Señor, para nosotros. Abriste el mar para que yo cruzara. Tu gran amor ahogó el temor, la culpa y el rechazo. Me rescataste y hoy puedo cantar. Sí, Dios, somos sanos en ti. Somos hijos sanos tuyos. Somos hijos tuyos. Hijos sanos, hijos restaurados, hijos renovados. Me
Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y nuestro Padre nos ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre no falla, no falla, no falla. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre nos ama. Y yo solo sé, Sí, Dios, que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. sí, Señor, y te damos gracias porque tú eres quien produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y queremos traer de lo que nos has dado, Señor, esta tarde. Vamos a levantar las ofrendas y queremos traer con gratitud, Señor, lo que hemos recibido de tu mano primero. Sabemos que nos amas y por eso nos bendices. Sabemos que nos amas y por eso tenemos un trabajo y por eso tú permites tengamos ingresos. Porque nos amas, nos provees la salud para trabajar. Porque nos amas, Señor, nos das oportunidades para trabajar. Y porque tú nos amas, nosotros te amamos también. Y el amor nuestro, Señor, lo manifestamos a través de nuestro dar, como una expresión de gratitud también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que vengas adelante, que puedas dejar tus ofrendas. Tenemos nuestra maquinita de Red Van, me imagino. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo para dar. Gracias por nuestro hermano José y su esposita Gloria, sus vidas, su familia, sus hijos, sus nietos. Y gracias, Señor, te damos por la provisión que pones delante de nosotros, Señor. Te agradecemos el cuidado que tienes de nosotros. Gracias, Señor, porque entendemos que nos has llamado para extender tu reino aquí en la tierra de una manera diferente, compartiendo lo que tenemos con otros, no pensando solo en nuestros intereses, sino también pensando en los intereses de los demás. Bendecimos a quienes dan y bendecimos a todos los que sean beneficiados, Señor, con estos dineros que hoy recogemos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, los niños van a poder salir con mi esposita ahora. Y aquellos que se quieran quedar acá son bienvenidos. No sé si alguien nos visita hoy por primera vez en esta reunión de miércoles. ¿Alguien vino por primera vez? ¿Somos todos de casa? Todos de casa. Bueno,
Tenemos esta reunión de miércoles que la adelantamos. Era a las 7:30 y la hicimos a las 5, pensando en que pueda aprovechar el resto del día temprano, puede llegar más temprano a casa. Y por otra parte también porque siempre este día es complicado en las noches, hay unas manifestaciones que no creo que con esta lluvia lo hagan, pero por si las dudas dijimos nosotros. Así que decidimos hacerla más temprano, de 5 a 6:30. Así que vamos a aprovechar también la oportunidad porque la hicimos coincidir con el post-bienvenido. Y Carlos va a estar enseñando no solamente a todos nosotros, sino también a todos los que vivieron el bienvenido por primera vez. ¿Dónde están los encontristas? Eso es, bien, qué lindo. Vinieron todos, la mayoría. Que el Señor les bendiga. Bien, familia, vamos a dejar aquí entonces a nuestro querido Carlos Moya para que nos comparta la palabra. Buenas tardes, familia. ¿Cómo están? ¿Se mojaron mucho? Sí, está brígido el clima. Vamos a orar y vamos a compartir la palabra de hoy. Padre, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Tú estás, Señor, en medio de nosotros hoy, Señor. Tú estás, cuando hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, estás en medio de ellos, Señor, y estás en medio de nosotros hoy, en esta tarde, Señor, con este clima, en este día, Señor. Tú estás en medio de nosotros acá, Señor, y te damos gracias por tu presencia y queremos pedirte que abras los oídos de nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Señor, y no tan solo oírla, sino llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, estamos contentos que hicimos el bienvenido, ¿cierto? Y toda la logística y todo lo que llevó a hacerlo en el otro lugar que lo hicimos, que fue bien lindo y desafiante también a la vez. Y quiero citar este texto bíblico que dijo el pastor Juan 8:36. Dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y me hizo mucho sentido cuando él lo dijo recién, porque de alguna manera ese texto bíblico tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, de vivir en la libertad que nos dio Cristo y no que parezca que la perdemos en el camino, sobre todo después del bienvenido, después de un retiro de 3 días. ¿Cuántos han ido de los que están acá a un bienvenido? Por favor, solamente que levanten sus manitos para yo tener una idea. En algún momento, hace 5 años, ¿ya? Ok. A este o a cualquier otro, ya. Bueno, la mayoría de los que estamos acá hemos ido a un bienvenido. Entonces esta palabra sirve justamente no tan solo para las personas que lo hicieron ahora, sino para todos aquellos que han hecho un bienvenido hasta la fecha, porque es una palabra que nos desafía a vivir en la libertad de Cristo. Y no que parezca que tenemos que volver a ir a un bienvenido para ser libre de cosas que ya el Señor nos hizo libre, ¿cierto? Y si son 3 veces en el año los bienvenidos, es como que no me puedo perder ninguno porque voy al primero, me recargo, ¿cierto? En abril, y después pasan 3 meses en julio y ya estoy así como desinfladito y necesito ir a otro bienvenido para cargarme. Entonces, esta palabra nos desafía a cómo vivir en la libertad de Cristo, entendiendo este pasaje bíblico que voy a volver a repetir, Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. El tema es que tenemos que aprender todos nosotros, a vivir en esa libertad. Y ese es el desafío. Es un desafío para mí y es un desafío para todos nosotros. Hay una PPT que está por ahí, y aquí está el control. Yo le puse por título a esta palabra Cuidando nuestro corazón, que igual pudo haber sido viviendo en la libertad, ¿cierto? Ahora que se me ocurre con esta palabra. Pero tiene que ver con esto, vivir en la libertad, cuidar nuestro corazón, que es justo lo que estamos hablando durante este tiempo. Para todos aquellos que hemos hecho un bienvenido, tenemos que entender que fuimos nosotros quienes tuvimos esa experiencia de 3 días y no lo externo, ¿cierto? No nuestras casas, ni nuestro entorno, ni nuestras familias, sino nosotros. Entonces, por eso es importante esta palabra, entender que Jesús nos vino a libertar y a traer muchas revelaciones, ¿cierto? Cuando estamos en 3 días con Él. Yo me imagino que es como cuando los discípulos, sus 3 más cercanos, fueron con Él al monte de la Transfiguración. Para los que conocen el pasaje,
y estaban en la gloria, y ahí Pedro les dice al Señor si hacían como unas casitas o algo así para que se queden en el templo, y Jesús le dice, se escucha la voz del Padre, etcétera. Estaban en la gloria, pero después el Señor le dice que tienen que bajar. Entonces, como 3 días de gloria, pero después tenemos que bajar. Después tenemos que volver a nuestras realidades y tenemos que volver a nuestros contextos para poner en práctica lo que hemos aprendido. Entonces, ahí hay un corazón, ¿cierto? Un esquema ahí que dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y aquí está el versículo completo que hemos hablado estas últimas semanas. Dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y después el pastor hizo todo un análisis de lo que viene después, que es muy interesante. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas, pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Y el versículo parte de la importancia de cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y hay 3 puntos que esta tarde me gustaría compartir con ustedes y que tienen que ver con esta charla para los que fueron a un bienvenido, pero que también es transversal para todos nosotros. Cuidando nuestro corazón respecto a estos 3 puntos: venciendo las adversidades, conservando la sanidad del alma y cómo mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos dio. Y el primer punto, venciendo las adversidades, nosotros tenemos que entender que en la vida, quiero hacer una pregunta para todos. Antes de ser cristianos, ¿quiénes tuvieron problemas alguna vez antes de ser cristianos? Ya, y ahora de cristianos, ¿cuántos han tenido problemas nuevamente? Ya, ahí está el primer punto, listo. Es decir, que los problemas en la vida y las situaciones adversas no tienen que ver con que si soy cristiano o no soy cristiano, porque las situaciones adversas van a estar igual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando soy cristiano, entiendo que todas las cosas me ayudan a bien. Entiendo que quizás detrás de lo que estoy viviendo hay un propósito de Dios para hacerme crecer y madurar. Y también entiendo que no estoy solo en el proceso. Antes de ser cristiano, cuando teníamos problemas, la enfrentábamos solos, prácticamente. Seguramente no le contábamos a nadie, no abríamos nuestro corazón con nadie, y menos con Dios. Vivíamos nuestros procesos solos. Están los ángeles aplaudiendo ahí. Tremendo punto, Carlos, excelente. Bien. Y tenemos que entender que no existe en la vida en donde no hayan problemas o donde no hayan adversidades. No sé cuántos vieron la película de La Cabaña. ¿La vieron? Bueno, hay una parte, para no hacer spoiler a nadie, pero hay una parte que habla de esto, ¿ya? Y que la persona entiende que no existe una vida sin adversidades, sin problemas. Así que lo que importa no es si estoy viviendo un problema o una adversidad o no, sino cuál es mi actitud frente a la adversidad. ¿Se entiende? Porque no puedo controlar si viene algo, una enfermedad, si viene alguna situación económica, no puedo controlar eso. Pero lo que sí puedo controlar es cuál es mi corazón frente a esa situación. Me dejo que eso me hunda y me tire al piso en mi fe, y toda mi fe de la cual yo alardeaba, ¿cierto? Decía, no, si el Señor está conmigo, no, si nada, no me entra ni una bala porque el Señor está conmigo, y el escudo de la fe y la palabra, de la espada del Espíritu, ¿cierto? Que es la palabra de Dios, no me hace nada. Y de repente viene algo y es como que te tira al fondo, y toda tu fe de la cual tú creías alardear se hace añicos. Entonces lo que importa es cuál es la actitud frente a las pruebas, a las adversidades. Fíjense la palabra en Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y nosotros sabemos un poco lo que le pasó a los discípulos. Esta palabra se lo dijo Jesús a sus discípulos. Pedro fue crucificado
la historia nos dice que Pedro fue crucificado y él no quiso ser crucificado igual que el Señor y él pidió que lo crucificaran de forma invertida. Juan, que fue el último que quedó, la historia nos dice que fue hervido en aceite. Y sobrevivió a eso y luego le destinaron a la isla de Patmos, donde él murió de viejo. Entonces Jesús le estaba diciendo estas palabras a hombres y mujeres que dieron su vida por el Evangelio. Cuando vino la persecución de Roma, cuando acusaron a los cristianos de haber quemado y incendiado la ciudad de Roma, vino una tremenda persecución y a los cristianos los usaban como antorchas humanas y los prendían en la noche como si fueran postes de luz para alumbrar la ciudad. Entonces, eso fue algo verídico que sucedió y Jesús a ellos les dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo van a afrontar aflicciones. Quizás a ninguno de nosotros en este tiempo y en este país se nos ha perseguido de una forma así dura, cruel. Pero en muchos países sí, y desde la antigüedad los primeros cristianos sí. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces las situaciones que nosotros tenemos adversas, de repente tiene que ver con nuestra economía, tiene que ver con una enfermedad, tiene que ver con alguna situación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús dice: anímense, anímense, cobren ánimo, que su corazón se vuelva a encender y que su fe no flaquee, y anímense, porque su victoria no depende de ustedes, sino que depende de mí. Y yo ya vencí al mundo. Cuando ustedes están en mí, su victoria está asegurada. En otras palabras. Y hay otra palabra que está en Isaías, que es una promesa para Israel, pero también es para nosotros. Dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Y la parte anterior y posterior de este versículo en Isaías habla de cómo Dios tiene un especial amor por Israel. Y cuando yo leía eso también veo que Dios también tiene un especial amor por nosotros también. Somos su especial tesoro también. Entonces esta es la promesa de Dios que dice: cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán las aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Porque Dios está con nosotros en este proceso. No estamos solos como antes. ¿Se entiende? Antes vivíamos nuestras adversidades completamente solos. Ahora nosotros tenemos a nuestro papá, ¿cierto? Nuestro Abba Padre, tenemos a nuestro hermano mayor Jesucristo y tenemos nuestro Maestro, el Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro consejero. No estamos solos en el proceso. Y tal como el oro se purifica en el fuego, la palabra también dice que nuestra fe tiene que ser purificada, tiene que ser probada. Y la palabra menciona que nuestra fe es purificada en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles. Fíjense que Jesucristo vino y Él fue rechazado, fue golpeado, pasó por la cruz, etc. Y los discípulos después, todos sufrieron, Pablo también, en la cárcel, murió decapitado, etc. Pero ellos sabían que su herencia no estaba aquí en la tierra, sino que estaba con el Señor en el cielo. Entonces, en diversas pruebas, ellos hablaban, en la palabra habla de que nuestra fe es perfeccionada, que se produce paciencia, que se produce perseverancia. Y no estamos exentos, como les decía, de enfermedades, problemas financieros. Tampoco con esta palabra estoy diciendo que tenemos que andar con miedo, ¿cierto? Así como, ay, qué adversidad me va a venir, Señor, porque el Carlos el miércoles dijo. Y no estoy hablando de eso, estoy hablando de que no podemos tapar el sol con un dedo y de repente ocurren situaciones que nosotros no podemos controlar. Pero tal como dice el versículo acá, si estamos pasando por aflicción o más adelante pasamos por algo difícil, animémonos porque Cristo venció al mundo y en Cristo somos más que vencedores. Amén. Aunque las pruebas, las adversidades, las situaciones difíciles no son cómodas, porque ¿a quién le gusta estar en prueba? A nadie, ¿cierto? Aunque las pruebas no son situaciones cómodas, podemos poner nuestra confianza en el Señor y aprender a descansar de que Él tiene el control y gozarnos en que Él es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y el gozo del Señor es mi fortaleza no tan solo en los tiempos buenos, sino en los tiempos difíciles.
cuando tenemos una pérdida familiar, por ejemplo. El 2016 yo perdí a mi abuelo, que era mi figura paterna, y para mí ese fue un periodo bien difícil, porque fue allí cuando me sentí huérfano. Lo linkeaba con lo que decía el pastor hace muchos años, mucho tiempo atrás, con su papá. Ahí yo me sentí huérfano, ahí yo sentí que mi papá biológico está, pero yo con quien me crié fue mi abuelo. Entonces cuando él falleció, para mí fue un periodo bien difícil, donde mi fe fue probada y donde tuve que agarrarme del Señor con todo lo que tenía, con mis brazos, con mis uñas, con mis dientes, porque de repente venían pensamientos de mucha soledad, de mucha tristeza. Y tenía dos opciones: o dejarme llevar por eso y que me hunda en el lodo cenagoso, no sé, o aferrarme del Señor, y es como salir de ese lugar en el cual me estaba metiendo emocionalmente. ¿Se entiende, cierto? ¿Se entiende? Entonces, podemos decir como una conclusión que las adversidades son una oportunidad para acercarnos a Dios y aprender a confiar en su fidelidad. Y lo más importante de esto, chiquillos, es que las adversidades permiten que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y no sé si alguna vez ustedes han estudiado esto, pero el gran propósito que Dios tiene con la iglesia, con los que estamos conociendo al Señor, primero es salvarnos, ¿cierto? Nos da vida eterna. Pero luego que nos salva, el gran propósito de Dios es que nosotros, todos nosotros, hombres y mujeres, seamos formados a la imagen de Cristo. Ese es el gran propósito de Dios con nuestras vidas. No es hacernos ricos ni que tengamos un buen pasar en la tierra. Eso es añadidura nomás, ¿cierto? Eso es algo que viene por buscar al Señor, por ser íntegro en la finanza, etc. Pero no es que tengamos cosas en lo terrenal. El gran propósito de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Que el día que nos graduemos, que nos muramos, ¿cierto?, y estemos en la presencia del Señor, haya mucho de Cristo en mi vida. Quizás no voy a llegar a ser perfecto como el Señor, ¿cierto? Pero la palabra nos llama a eso, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y quizás si yo veo mi vida hace 5 años atrás, hoy tengo un poquito más de Cristo que hace 5 años atrás. Y debería ser así. O sea, si yo veo mi vida hace 5 años atrás y veo que está igual, como, por decirlo así, estancada espiritualmente, tengo que reaccionar y tengo que despertar y tengo que decir, ¿qué me está haciendo quedar como estancado espiritualmente? No, el propósito del Padre es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y muchas veces a través de las pruebas y de la adversidad y de los tiempos difíciles, donde realmente el Señor ve lo que está en nuestro corazón, es donde eso puede formarse, el carácter de Cristo. Si no me equivoco, en la palabra habla del rey Ezequías y habla de que Dios estaba complacido con el corazón del rey, pero dice en una parte que, no lo recuerdo textual, pero dice algo así como que Dios se apartó un poquito de Ezequías para ver lo que había en su corazón. No dice que se fue, no dice que lo abandonó, no dice que lo dejó allá y que le suceda lo que sea, sino que dice que se apartó un poco para ver lo que había en su corazón. Entonces muchas veces yo he sentido que Dios hace eso conmigo. Se aparta un poquito, no se va. Ojo, no estoy hablando que Dios no abandona, estoy diciendo que se aparta un poquito, porque ahí de repente muchas veces afloran cosas en nuestro corazón que Él tiene que corregir. Y ahí es cuando Dios te muestra y tú tienes dos opciones: me someto al cambio o sigo de la misma forma. Entonces, la semejanza de Cristo, que muchas veces aumenta, maduramos en Cristo en medio de la adversidad, la semejanza de Cristo es el objetivo de Dios para nosotros. Y muchas veces a través de situaciones adversas esto se va generando en nosotros. El segundo punto tiene que ver con conservar la sanidad del alma. Para todos aquellos que hemos ido, un bienvenido. Dios trae mucha sanidad, ¿cierto? Diversas cosas, de recuerdos del pasado, de cosas que teníamos, raíces de amargura, un montón de cosas. Dios trae mucha sanidad. Pero nosotros tenemos que entender que si nos quedamos solo con la linda experiencia de 3 días, como
vimos en el primer punto que nadie está exento de situaciones adversas o de aflicción. Si no conservamos esta sanidad, va a ser algo de 3 días nomás. Y cuando venga una adversidad, ¿cuál va a ser la actitud de mi corazón? ¿Poner en práctica lo que aprendí en los 3 días, las herramientas que aprendí en los 3 días? ¿O volver a dejar que esto me zarandee y necesitar ir a un bienvenido en 3 meses más? ¿Cuál va a ser la actitud de mi corazón? Entonces, una cosa es ser sanos, que Dios venga y nos sane, y la otra es mantener nuestra sanidad del alma. Un tío, yo recuerdo que cuando entré a la universidad me fue horrible la PSU. No podría ser testimonio para nadie en eso. Me fue muy mal en la PSU porque estaba trabajando y después cuando iba al preuniversitario ya me la dormía todas las clases, casi. O estaba tan cansado que no era capaz de retener lo que me estaban enseñando, porque estaba haciendo mi práctica de contador. Entonces, entré a la U con el puntaje así muy mal, pero logré entrar. No soy ningún ejemplo para nadie en eso. Pero un tío me dijo, pero no te preocupes, si entrar es fácil, pero mantenerse en la universidad es lo difícil. Entonces eso me hizo tanto sentido de los procesos de la vida. De repente obtener algo es fácil, pero mantenerte en eso, ahí es donde se ven los gallos, donde las papas queman, ahí es donde se ve tu corazón. Entonces, ser sanos por el Señor, Dios puede venir y sanarte, ir a un retiro de 3 días y te sana, te muestra cosas, tú activas la palabra y eres sano. Pero el tema es cómo mantenemos nuestra sanidad del alma. Pensamientos, emociones, sentimientos, nuestra voluntad. ¿Cómo mantenemos esa sanidad en el alma? Recordemos que el versículo dice que cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Es importante la actitud que tenemos cuando alguien nos ofende o nos rechaza. ¿Qué tal? Cuando viene una ofensa de alguien, primero, el primer punto tenía que ver con situaciones externas, ¿cierto? Problema económico, enfermedad, lo que sea, externo. Pero este segundo punto tiene que ver con personas. ¿Qué pasa si después de un bienvenido que yo entendí que debía extender perdón? ¿Qué pasa si después de un bienvenido viene alguien, así el lunes? A ver, hoy día estamos miércoles, ya, el miércoles, y alguien me daña a solo 3 días del retiro. ¿Qué hago? Hoy, por favor, me quiero anotar para el bienvenido de Julio, Carlos. ¿Cuál va a ser la actitud de mi corazón? Yo tengo 2 opciones. O que se genere dentro mío una raíz de amargura y no perdono, o yo entiendo que tal como Jesús perdonó a quienes lo estaban crucificando y Él nos llamó a perdonar, yo perdono. ¿Cuál va a ser la actitud de mi corazón? Y hay una cosa aquí que me llama mucho la atención. Fíjense. Proverbios 4:23, que ya lo leímos, dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Si yo les preguntara, en este versículo, ¿a quién Dios le da la responsabilidad de cuidar el corazón? A ver. A nosotros mismos, exactamente, porque nos dice, por sobre todas las cosas, que tu hermano cuide tu corazón. Por sobre todas las cosas, que un tercero cuide tu corazón, sino que dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Quién? Tú, yo. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces, si alguien me ofende, ¿de quién es la responsabilidad de cuidar mi corazón? Mía. Entonces, yo tengo la responsabilidad de si extiendo perdón o no extiendo perdón. Si extiendo perdón, voy a estar haciendo lo correcto porque voy a evitar que crezcan raíces de amargura en mi corazón. Y si no extiendo perdón, voy a recibir las consecuencias de eso, que voy a dejar que raíces de amargura crezcan. Y eso tiene consecuencias. Ya no puedo orar de la misma manera. Hay algo que me obstruye mi relación con Dios porque hay algo pendiente. Tal como dice el versículo, perdona nuestras deudas como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Entonces, si yo no estoy perdonando a mis deudores, ¿cómo les voy a estar pidiendo a Dios que perdone mis deudas? O sea, lo hacemos igual, pero es como que Dios nos dice, hijo, ojo acá, no estás extendiendo perdón a quienes tienen deudas contigo.
Las heridas que pueden causar otros a nivel del alma pueden afectar la manera en que nos vemos, nuestra autoestima, la manera en que vemos a otros, emociones o sentimientos como rechazo, culpa, soledad. Y es casi imposible evitar que alguien no nos ofenda, ¿cierto? Es casi imposible. Aunque seamos muy íntegros y cuidemos mucho, ¿cierto?, nuestras relaciones y todo, es casi imposible evitar que no nos ofendan. Jesús, siendo Dios, siendo perfecto, fue rechazado, y todas las veces que llegaba a un lugar había gente que estaba de acuerdo con él y había gente que estaba en desacuerdo con él. Entonces, si Jesús mismo fue ofendido, ¿cuánto más nosotros? El tema es qué hacemos con la ofensa. ¿Elegimos perdonar o elegimos no perdonar, y eso trae raíces de amargura? En Hebreos 12:15 dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Que ninguna raíz amarga brote en nuestro corazón. Y fíjense que dice, cause dificultades y corrompa a muchos. O sea, una raíz de amargura no tan solo tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con lo que nuestra vida está, que sale de nuestra vida hacia los demás. Y generalmente eso sale por nuestra boca, ¿cierto? Si tenemos algo en nuestro corazón, raíces de amargura, de la abundancia del corazón habla la boca, y por lo tanto puede ser que esa raíz amarga esté causando dificultades y corrompa a muchos de los que están a mi alrededor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conservar la sanidad del alma? Primero, obedecer a Dios. Si Dios me dice en su palabra que debo extender perdón, debo extender perdón. Y extender perdón no tiene que ver con quizás dejarme, si hay una persona que una y otra vez está como ofendiéndome, mi actitud es perdonarla todas las veces, 70 veces 7. ¿Estamos claros con eso? Ya. Pero el tema es que eso no significa que yo tenga que tener una relación con la persona. Eso no significa que yo tengo que generar confianza con esa persona, porque si obviamente me está causando daño, ¿qué confianza voy a tener con esa persona? Entonces, una cosa es extender perdón y otra cosa es la relación con esa persona. Dios no nos llama a que tengamos la relación con la persona que nos está ofendiendo. Dios nos llama a perdonar. Y si en algún momento esa relación se restaura, gloria a Dios. Pero si la persona sigue con la misma actitud, yo tengo que hacerme a un lado y juntarme con aquellas personas que suman a mi vida. ¿Se entiende? Entonces, obedecer a Dios en cuanto al perdón, afirmarnos de sus promesas, aprender a vivir en la identidad que tenemos en Cristo ahora y usar las herramientas que Él nos dejó en su palabra, como el perdón, como honrar, como amar. Vencer al mal con el bien. Lucas 23, esta es la actitud de Jesús. Jesús no nos pide nada que Él no haya hecho antes. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Jesús no nos pide nada que Él no haga. Él perdonó a aquellos que lo estaban crucificando, a aquellos que le estaban colocando allí en la cruz. Y como conclusión podríamos decir, conservar la sanidad de nuestra alma implica mantener nuestro corazón en paz, sin deudas pendientes a nivel emocional con nadie y sin nada que nos genere una raíz de amargura en el corazón. Y Pablo, hay algo que él dijo cuando estaba con un gobernador, estaba contando su testimonio, y en una parte él dice algo que siento que es una clave para hoy, para nuestras vidas. Dice Hechos 24:16. Pablo decía: en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Pablo procuraba conservar su conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Es decir, no tener nada pendiente con Dios, ninguna situación, ni pecados ocultos, ni nada por el estilo. Y tampoco tener nada pendiente con los hombres, ninguna situación, ninguna raíz de amargura, ninguna
situación ninguna ofensa sin perdonar. Me llama mucho la atención. Siento que si aplicáramos este versículo que es tan cortito pero tan poderoso, viviríamos en un mayor grado de paz en nuestras vidas. Tener la conciencia limpia delante de Dios y limpia delante de los hombres. Y el último punto tiene que ver con mantenernos firmes en la libertad. Este punto tiene que ver con situaciones en nuestra vida que una vez que vamos al bienvenido o que empecemos a venir a la iglesia o empezamos a leer la palabra, nos damos cuenta que están mal. Para los que fueron al bienvenido, ¿se acuerdan de la hojita que llenamos? Bueno, estoy hablando en clave, ¿ya? ¿Se acuerdan? Ya. No sé cómo más puedo decirlo, pero de aquí a julio se olvidan. Ya. Ya, esa hojita identificaba una serie de cosas que, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva de mantenernos firmes en la libertad, eran cosas que nos esclavizaban al pecado. Cuando Jesús aquí está hablando en este versículo que citó el pastor, voy a buscarlo acá, 36. Juan 8:36, gracias. Está muy conectado. Fíjense el 35. Dice, ahora bien, el 34 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Fíjense eso. Todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Y aquí viene la otra parte. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces, cada una de esas situaciones que nosotros anotamos significaban en nuestra vida pecado. Y aquí Jesús dijo que aquel que peca es esclavo del pecado. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de mantenernos firmes en la libertad, es evitar a toda costa volver a construir lo que Jesús ya deshizo. Eso es evitar a toda costa, después de tener un retiro de 3 días o de estar conociendo al Señor, evitar a toda costa en volver a hacer las obras que antes yo hacía. Sabemos que desde esta posición estamos aprendiendo, nos vamos a caer de repente, vamos a tener un tropiezo. Si no cuidamos esos tropiezos, vamos a tener una caída. Si no cuidamos esa caída, vamos a ir a algo mayor, de dejar que el pecado nos esclavice. Pero hay una diferencia entre tropiezos y caídas versus estar sumidos en el pecado. No sé si se entiende. Antes de Cristo es como si yo estaba en un barro así de pecado y estaba en arenas movedizas de pecado y nada me podía sacar de ahí. Y estaba allí y yo trataba de salir y seguía allí. Era como arenas movedizas de pecado, para que se lo puedan imaginar. Pero una vez que Cristo viene, Él nos saca de esa situación de pecado y nos pone en su libertad. Y cuando de repente nosotros vamos caminando en conocer a Dios y nos tropezamos con algo, tenemos un tropiezo, una caída, volvemos a pecar en alguna situación y decimos, uy Señor, me volví a equivocar. No es que yo vuelva al lodo, ni es que vuelva a esas como arenas movedizas de pecado, por decirlo así. Solamente tuve un tropiezo, una caída. Y es como que Jesús me dice, yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado. Y es como que el Señor me hace así y me limpia de ese lodo. Pero no es que yo vuelva a esta primera condición, ¿se entiende? Porque el Hijo, como dice el versículo, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces, cuando estamos en esta condición, Jesús nos saca y luego estamos en esta nueva condición de libertad en Cristo y nos equivocamos, no es que volvemos acá, porque el Hijo ya nos liberó. Amén. Entonces el diablo, una de las cosas que hace es engañarte y decirte, no, lo que pasa es que tú volviste acá y vuelves a estar en esta condición. Y nosotros lo creemos. Y como lo creemos, después andamos con culpa, andamos como que ya todo lo que hizo el Señor se deshizo. Y no es así.
¿Ok? Por eso es importante que tú leas la palabra para que entiendas estas verdades y cada vez que venga un pensamiento que te diga del enemigo, no, es que tú volviste a esta condición, tú dices, no, porque escrito está que si el Hijo me libertare, yo seré verdaderamente libre. Y tú pescas tu espada del Espíritu y le haces frente al enemigo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la armadura de Dios? Tiene que ver con eso. Entonces, mantenernos firmes en la libertad es evitar a toda costa volver a hacer las cosas que antes hacíamos. No porque vamos a volver a estar en este punto, sino porque esas cosas tienen consecuencias. Entonces, si yo, no sé, a ver, voy a decir un ejemplo. Si yo robaba y era súper bueno para robar, y robaba y robaba y robaba y robaba en lo que sea, ¿ya? Quizá en un negocio, en una empresa, no sé, lo que ustedes se quieran imaginar. Si Cristo ya me sacó de eso, y yo estoy acá, y yo lucho con eso, imagínense una persona que tenga una lucha con eso. Si yo vuelvo a cometer eso, no es que vuelva a este lugar de lodo cenagoso, sino que tuve una caída, pero si yo me permito caer y tener esos tropiezos continuamente, yo voy a acarrear las consecuencias de eso. No es que la salvación se me pierda, no es que dejo de ser salvo, pero estoy haciendo algo que no está correcto. Delante de los ojos de Dios voy a estar reincidiendo en algo que no está correcto. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias espirituales, porque no voy a poder relacionarme con Dios de manera libre, porque voy a saber que hay algo que yo me estoy permitiendo, pero que está mal. Pablo decía, ayúdenme, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En Cristo fuimos liberados de las ataduras y opresiones del enemigo, de los mismos, y estos derechos nosotros le concedimos, lo voy a explicar de nuevo, está mal redactado. Cuando nosotros pecamos, le damos un derecho legal al enemigo para que venga y nos zarandee. Jesús dijo que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Entonces, cuando yo estoy en algo que es incorrecto, robar, mentir, mirar para el lado, no sé, cualquier cosa, no honrar a mis padres, no sé. Yo le estoy dando un derecho legal al enemigo para que venga a mi vida a robar, matar y destruir. Porque yo le estoy dando un derecho legal, me estoy saliendo de la cobertura de Dios y estoy haciendo cosas que no agradan el corazón de Dios. Por eso es tan importante mantenernos firmes en esta libertad que nos dio el Señor. Y esto tiene que ver con tomar decisiones radicales. Este punto requiere gente radical. Gente de una sola línea. Así, Señor, tengo un tremendo problema con este vicio, voy a buscar ayuda. No voy a dejar de vivir mi problema solo, que no le voy a contar a nadie. Voy a sacar esto a la luz. Voy a ir a una consejería y voy a contar todo lo que me está pasando. Esto que estoy diciendo requiere gente radical. Voy a dejar de que el enemigo se mueva en la oscuridad ahí y me venga a atormentar con pensamientos porque todavía no lo confieso a nadie. Santiago habla de que nosotros debemos confesar nuestros pecados para ser sanos. Y voy a ir a una consejería, voy a contar todo. Y si tengo un problema con un vicio, voy a pedir ayuda, voy a ir a superación de adicciones acá en la viña, voy a hacer algo con esto. Pero no voy a dejar que esto me atormente y que pasen los años y es como que no avanzo, sino que voy a tomar una decisión radical para salir de esto. ¿Me entienden? Esto tiene que ver con decisiones radicales. Y obvio que en el proceso nos vamos a equivocar, obvio que en el proceso de repente vamos a creer estar fuertes y vamos a tener una caída. Estamos aprendiendo. Pero lo importante es tomar decisiones radicales que vayan en pos de salir de situaciones que nos están atormentando. La palabra dice, 1 de Juan 3:8b, dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Esto es lo que vino a hacer Jesús en nuestras vidas. Él vino a traer libertad a los cautivos, a los oprimidos.
Y nosotros podemos elegir si vivir en esa libertad o salirnos de esa libertad. Fíjense estos otros dos versículos, Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud, del pecado, como dijo Jesús, que estábamos citando, que aquel que peca es esclavo del pecado. Manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y más adelante dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Entonces, Cristo nos da libertad, pero esa libertad no tiene que ver con hacer lo que yo quiera. Tiene que ver con una libertad de hacer la voluntad de Dios en mi vida. Hacer lo que Dios agrada en mi vida y no lo que a mí me parece. Por lo tanto, en nuestra responsabilidad como hijos de Dios el mantenernos firmes en Cristo, evitando abrir puertas donde el enemigo venga a robar, matar y destruir nuestra vida. Nuestra máxima, nuestro objetivo, nuestro norte debe ser el disponer nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos transforme a la imagen de Cristo y caminemos en su libertad, no para hacer lo que queramos, sino para hacer su voluntad en nuestras vidas. Entonces, estos 3 puntos que hemos conversado de vencer las adversidades, conservar la sanidad del alma y mantenernos firmes en la libertad, tiene que ver con mantenernos en la identidad que Dios nos dio como hijos, como santos y amados, pero también Jesús dijo que Él trajo la gracia. ¿Y qué más trajo? La gracia y la verdad. O sea, es gracia. Sí, Dios me perdona todas las veces que sea necesario, pero también la verdad. O sea, el Señor me va a perdonar, pero también me va a disciplinar y me va a enseñar qué cosas están mal en mi vida. No es gracia solamente, es gracia y verdad. Porque Dios nos ama y como nos ama, nos disciplina y como y en función de la disciplina viene a nosotros madurez. Y fíjense este último versículo y con eso guardo silencio. Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que es lo que hemos estado hablando, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, este versículo dice que todas las cosas nos ayudan a bien, adversidades, aunque suene loco, pero las adversidades nos ayudan a bien. Situaciones con otras personas, cuando nosotros las sabemos resolver de buena forma, nos ayuda bien. Y mantenernos firmes en la libertad y mantenernos en esa libertad de Cristo, por supuesto que nos ayuda bien. Y todo esto es para que Cristo sea formado en nosotros. Como dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, esto es familia. Tenemos un tremendo desafío de mantenernos en esta libertad, de mantenernos en Cristo. En todo este proceso de los 16 años hasta ahora mis 32 años de estar aquí en la iglesia, he tenido altos y bajos, incluso tiempos de rebeldía para los que a veces conversan conmigo y tienen una forma de que me ven, de que, no sé, Carlito siempre bien, no sé qué. Yo he tenido procesos de rebeldía fuerte. Ahora estoy bien, gracias a Dios, ¿cierto, pastor? pero sí, tuve procesos de rebeldía fuerte, muy fuerte. Pero Dios tomó eso y lo transformó, me ayudó a bien. Hoy puedo estar delante de ustedes compartiendo esta palabra. Pero es un desafío para nosotros, para todos nosotros, mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos dio. No abriendo puertas para que el enemigo venga a robar, ¿cierto? Y después nosotros decimos, Señor, ¿pero por qué? Y nosotros abrimos una puerta, entonces cuidarnos de eso.
Y si en algo nos equivocamos, ser rápidos para arrepentirnos y volvernos a la casa, no como el hijo pródigo que pasó tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó fuera de casa, pero fue tiempo. Si en algo hemos sido pródigos, volvernos rápido antes de estar a punto de comer la comida de los cerdos. Volvernos rápidos a la casa del Padre. Amén. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie, vamos a orar. Vamos a adorar también. Señor, revélanos tu palabra. Revélanos tu palabra, Señor, revélanos tu palabra. Trae discernimiento, Señor, danos un espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte mejor. Mucho mejor de lo que hemos entendido y conocido hasta la fecha, Señor. Danos más revelación de tu persona, más revelación de tu palabra. Más revelación, no tan solo para conocer más, sino para que la palabra se haga vida en nosotros, Señor, y para que podamos andar en tu perfecta voluntad, Señor. Queremos orar, Señor, por todos nosotros, Señor, que hemos ido a este retiro de 3 días, o si no hemos ido aún, pero te estamos conociendo, Señor. Hemos entrado, Señor, en este proceso de conocerte. Queremos, Señor, que nos enseñes a andar por tus caminos, Señor. Como decía el pastor hace semanas atrás, el ver tus obras y el ver tu mano, Señor, a nuestro alrededor no significa que estemos haciendo las cosas bien necesariamente, Señor. Es necesario andar en tus caminos. Transforma nuestro corazón, Señor, en un corazón de carne para reconocer tus caminos. También tu palabra dice que tú cambiarás, transformarás, nos darás un corazón de carne y nos quitarás ese corazón de piedra para que podamos poner en práctica tus leyes y tus mandatos, tus mandamientos. Necesitamos un corazón de carne, Señor, para lograrlo. Ayúdanos, Señor, te pedimos ayuda en esto, Espíritu Santo. Tú eres nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro guía. Tú nos guías a Cristo, tú nos guías a toda la verdad. Ayúdanos, Espíritu Santo. Si hay alguien en este lugar que en los secretos, Señor, está viviendo un proceso difícil, quizás con alguna adicción, con alguna situación que ya se le escapa de las manos, Señor, yo te pido, Dios, que el cuerpo, Señor, como cuerpo podamos cubrir, Señor, esta necesidad, Señor, que estén las instancias, Señor, para que aquellos que están viviendo una situación así puedan abrir su corazón y hallar sanidad, Señor, para su alma. Padre, en Santiago habla esto, Señor, de confesarnos los unos a los otros, Señor, nuestros pecados, aquellas situaciones con las cuales estamos luchando, Señor, para poder encontrar sanidad. Que seamos una iglesia que podamos cubrirnos entre nosotros, Señor. Una iglesia donde el amor y la aceptación y el acogernos, Señor, y el abrazarnos y el darnos una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, sea algo notorio en nosotros, Señor. Tú nos dijiste, Señor, que nos dabas un nuevo mandamiento y que teníamos que amarnos los unos a los otros como tú nos habías amado. Que es mayor inclusive, Señor, al amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, porque aquí tú dijiste amarnos como tú nos amaste. Más alto todavía, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos libres en esta libertad, a vivir, Señor, una vida conservando la sanidad de nuestra alma y a vencer en ti las adversidades, Señor. Y si alguien está pasando por un momento, proceso difícil, poder encontrar alivio al contarlo, Señor, a algún pastor, a algún líder de esta casa y caminar juntos en el proceso, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Espíritu Santo, que nos lleves a caminar en esta libertad. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú.
las tinieblas, tu voz se escuchó, con ellas creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz. Tu aliento a los planetas formando. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu la tierra te alaba, yo también. Yo también. Dios de promesa, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si demuestra quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas se adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volveré a cantar. Oh, 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 si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo
si aún me queda mucho que rezar, 1.000.000 de veces volveré a cantar. Te adoramos, Dios. Tú eres santo, Dios. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Que se perdió, los buscas otra vez. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió, lo busques otra vez. Sí, Señor, te damos gracias esta tarde por esta enseñanza, Señor, que tiene que ver con conservar nuestra sanidad, Señor. Conservar lo que ya hiciste en nuestra vida, no solamente el fin de semana, sino que lo que hiciste el domingo, en la primera reunión, cuando nos hablaste de tener temor de ti, pero no un temor de miedo, de pavor, sino un temor reverente de amarte y de bendecirte, Señor. Padre, queremos volver a casa ya, Señor, y gracias te damos por este tiempo de reunión, de familia. Señor, que esta palabra quede atesorada en nuestro corazón, Señor. Y que caminemos como hijos libres, Señor. Esos hijos que siempre se quedan en casa, que se quedan en la familia. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y te agradecemos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. De buen aplauso al Señor esta tarde, familia. Dos avisos. Necesito comunicar dos avisos. El primero, mañana a las 6 de la mañana nos juntamos a orar aquí, a las 6, ¿ya? Así que aquellos que quieran venir y puedan venir a las 6 de la mañana. Y el segundo es que me llegó a mi WhatsApp que hay una instrucción de parte de la municipalidad y se suspendieron todas las clases mañana para colegios públicos, privados, municipales, jardines infantiles, todo. Así que doy ese dato para que ustedes tomen sus medidas.
El resto de los chilenos seguimos trabajando por los que no pueden trabajar mañana. Señor les bendiga. Deme un aplauso al Señor esta tarde. Gracias.